Para esta sesión vamos a analizar las principales leyes de los gases que se pueden aplicar para mezclas, particularmente mezclas de gases ideales. Vamos a definir algunos conceptos básicos para el análisis de mezclas de gases que se encuentran a bajas presiones. Bueno, previamente vamos a analizar de manera rápida el modelo de gas ideal. Recuerden que el modelo de gas ideal es una ecuación de estado que relaciona principalmente tres leyes fundamentales de los gases. Particularmente, las variables de las cuales podemos estudiar en el caso de gases ideales son principalmente presión, volumen y temperatura. En este caso, existen tres leyes que relacionan a esas variables. Bueno, vamos a definir antes qué es un gas ideal. Hemos comentado que un gas ideal en realidad es un modelo, es una ecuación de estado que se puede aplicar para predecir el comportamiento de sistemas gaseosos que se encuentran a bajas presiones. Los principales postulados de la ecuación de estado de gas ideal es que la interacción de las moléculas que forman el gas entre sí es nula. Es decir, se consideran los átomos del gas, se consideran como puntos, es decir, entidades puntuales que no tienen interacción entre sí. Eso en la realidad no es tan cierto, pero a bajas presiones se puede considerar una buena aproximación. Si observamos aquí en esta imagen, por ejemplo, pongamos atención en las moléculas rojas, vemos que conforme siguen su trayectoria, colisionan con otras moléculas. El modelo de gas ideal considera que esas colisiones son elásticas, es decir, cada vez que choca una molécula con otra, no pierden energía. Bueno, ya hemos comentado las principales leyes que rigen el comportamiento de gases. Son las que vemos aquí. Primero, la ley de Boyle se establece a temperatura constante. Esta es una imagen que relaciona las variables. La ley de Boyle se establece a temperatura constante, es decir, la variable opuesta que yo tengo acá, a temperatura constante. La ley de Boyle me dice que la presión de un gas es inversamente proporcional al volumen. Es decir, a menor presión, el gas va a tener un mayor volumen. Y a mayor presión, el gas va a tener un menor volumen. La ecuación matemática de esta ley en relación al cambio de estado en cuanto a la presión y al volumen de un gas. Esa es la ley de Boyle. Las otras leyes que hemos analizado son la ley de Guy-Lussac y la ley de Charles. La ley de Guy-Lussac aplica a volumen constante. La variable opuesta es la que se mantiene constante en este diagrama para cada ley y nos dice que la presión de un gas es inversamente proporcional a la temperatura. Si nosotros calentamos esta cámara donde se encuentra contenido el gas, va a aumentar su presión. Esa es la ley de Guy-Lussac. Y finalmente la ley de Charles, que se lleva a presión constante, nos dice que el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura. Entonces, en conjunto, aquí en el centro tenemos la ley combinada de los gases ideales, que relaciona presión, volumen y temperatura de un cambio de estado de un gas ideal. Y ya hemos comentado que estas tres leyes se asocian en la ecuación de estado de gas ideal, que me dice que la presión del gas por el volumen del gas es igual al número de moles de gas por la constante universal de los gases ideales por su temperatura. Entonces, de acuerdo a esto, hemos analizado solamente gases ideales puros. La ecuación general la planteamos en sesiones anteriores y a grandes rasgos menciona eso.
Las características generales del gas ideal que mencionaba, está formado por partículas puntuales que no tienen efectos electromagnéticos. Las condiciones entre las moléculas son elásticas. La energía cinética es proporcional a la temperatura. Esto proviene de la teoría cinética de los gases. Y generalmente un gas se aproxima al modelo de ideal cuando se encuentra a presiones bajas. Ese es el modelo que estamos utilizando. Presión del gas por volumen del gas igual al número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura absoluta del gas. En escala Kelvin o en escala Rankine. Bueno, la constante R se puede calcular en diferentes sistemas de unidades. Aquí está en unidades de litro atmósfera por mol Kelvin. Este último son las unidades del sistema internacional. El segundo valor son las unidades en milímetros de mercurio litro por mol Kelvin. Bueno. Estos son para gases ideales puros. Vamos a analizar ahora las leyes de los gases que se aplican para mezclas. Vamos a ver fundamentalmente dos. La ley de Dalton es la primera de ellas. La ley de Dalton también se le conoce como la ley de las presiones parciales, porque habla de la presión parcial de un gas. Esa presión parcial del gas se define como la presión que ejerce un gas dentro de la mezcla y es igual a la presión que tendría el gas en estado puro a las mismas condiciones de temperatura y volumen de la mezcla. Esa es la presión parcial. Para comprender el concepto vamos a imaginar que tenemos una mezcla de gases de diferente naturaleza, por ejemplo. En este recipiente la mezcla tiene dos gases, uno de moléculas aquí representadas de color verde y otro tipo de gas con moléculas rojas. Podrían ser gases diferentes, por ejemplo, oxígeno, nitrógeno, etc. Bueno, dentro de esta mezcla, las moléculas del gas ejercen cierta presión sobre el recipiente. Eso es lo que se llama presión parcial. Por ejemplo, si aquí en la mezcla las moléculas verdes ejercen cierta presión sobre el recipiente, esa presión está relacionada con la presión parcial de esas moléculas verdes, que sería igual a la misma presión que tendría el gas si se encuentra ocupando el mismo volumen de la mezcla en estado puro. Entonces, digamos, aquí se está ocupando un volumen B, pero si yo aislara todas las moléculas del elemento verde para que se encontrara en estado puro al mismo volumen, la presión que ejerce aquí es la misma que la presión que tiene en la mezcla. Eso se llama presión parcial. Bueno, para comprender mejor el concepto de presión, voy a utilizar un simulador que ya hemos utilizado previamente. El simulador es este, es un simulador de propiedades de gases de la Universidad de FET de Colorado. Okay. Y bueno, con base a esto, vamos a tratar de explicar el concepto de presión parcial del gas. Este es un simulador al cual pueden acceder desde este enlace. Les voy a pasar el enlace si están viendo este video después. Ingreso a la parte que dice gas ideal. Bueno, este es un simulador del comportamiento de gases ideales que me permite ingresar en este recipiente. Este es un sistema cerrado. Dos tipos de partículas. Cada partícula de diferente color. Voy a poner a pantalla completa. Okay. Digamos que tenemos una mezcla con dos gases. Aquí gases
de diferente tipo, moléculas azules y moléculas rojas. En conjunto, la presión de este sistema se está midiendo con un manómetro. ¿Cómo se mide? Bueno, en realidad el manómetro es un dispositivo que tiene un sensor de presión que responde precisamente a una fuerza. La fuerza que ejercen las partículas por unidad de área en cada choque se contabiliza como presión. Eso es precisamente presión, fuerza por unidad de área. Por lo que en conjunto, todas las colisiones que tienen, por ejemplo, las moléculas rojas más las moléculas azules, representan la presión del gas. Si yo solo tuviera, por ejemplo, moléculas azules, voy a quitar las rojas, si solo tuviera moléculas azules, vemos que la presión en este simulador es más o menos de 6 atmósferas. Si yo inyecto además otro gas, bueno, dependiendo del número de colisiones, esta presión aumenta. Aquí vemos que aumentó al doble inyectando 50 partículas rojas. Precisamente ese es el concepto de la presión parcial. En la mezcla, las moléculas rojas ejercen una presión porque colisionan con las paredes del sistema. Colisionan con la misma fuerza con el manómetro. Por eso es que el manómetro mide cierta cantidad de presión. La presión parcial de cada gas es la presión que tendría el gas en estado puro. Por ejemplo, aquí la presión parcial de las moléculas azules es la misma que tendría las moléculas azules en estado puro. Voy a quitar las rojas. Y aproximadamente en un gas ideal, como consideramos que no existe pérdida de energía por cada colisión, entonces no hay pérdida de fuerza con la cual se ejerza la presión. Ese es el concepto de presión parcial, la presión que ejerce cada gas de manera independiente sobre las paredes del recipiente en la mezcla. Y en el caso de los gases ideales, esa presión es igual a la misma que ejercería el gas en estado puro, a la misma temperatura y ocupando el mismo volumen del recipiente. Entonces, si yo inyecto de nuevo moléculas rojas, la presión aumenta. De igual manera, la presión parcial de las moléculas rojas es la misma que ejercerían las moléculas de manera independiente en estado puro a las mismas condiciones y ocupando el mismo volumen del gas. Ese es el concepto de presión parcial. Y bueno, ya que vimos el concepto de presión parcial, entonces, la presión parcial de cada componente se representa con un subíndice. Aquí, bueno, no se especifica de qué tipo de gas sea. La presión parcial de las moléculas rojas se le denota como P1, la presión parcial de las moléculas verdes se denota como P2. La presión total se puede escribir en términos de las presiones parciales. Eso es lo que nos dice la ley de Dalton. La presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones parciales de los componentes de la mezcla. La presión total es igual a la sumatoria desde I hasta el número total de sustancias de las presiones parciales, que sería la presión 1 más la presión parcial 2, etcétera, hasta llegar al número de componentes totales. Esa es la ley de Dalton. Bueno, ¿por qué es importante la ley de Dalton? Porque me permite predecir algunas variables del sistema. Si yo parto, por ejemplo, de la ecuación general de gas ideal, sabemos que la presión parcial de un gas por el volumen de ese gas es igual al número de moles del mismo gas por la constante R por la temperatura. La presión parcial de un gas ideal se puede escribir como el número de moles de ese gas por R por la temperatura entre el volumen.
Yo la puedo relacionar con la fracción mol. Ya vimos que la fracción mol de cualquier componente es el número de moles de ese componente entre el número de moles totales. Bueno, esta ecuación de acá arriba también aplica para el número de moles totales. Yo puedo decir que el número de moles totales también lo puedo escribir en términos de la presión parcial. Vamos a despejar aquí el número de moles totales. Para sustituirlo en la ecuación de la fracción mol. El número de moles es igual a presión parcial por el volumen entre RT. El número de moles del componente I. Entonces sería presión parcial por el volumen entre RT. Si yo lo aplico para número de moles totales, sería igual a la presión total por el volumen entre RT. Entonces noten que ese cociente de volumen entre RT es un factor común. Yo puedo cancelar volumen, yo puedo cancelar RT. Y de acuerdo a la ley de Dalton, la conclusión es que la fracción molar de un gas ideal, además de calcularla en volúmenes, perdón, en moles, la puedo calcular en términos de presión parcial. Y bueno, tiene sentido porque si un gas tiene una mayor concentración, es decir, una mayor cantidad de moles en la mezcla total, bueno, esos moles van a ejercer una mayor presión sobre el recipiente. Si regresamos al simulador, por lo que va a tener una mayor presión parcial. Si yo pongo, por ejemplo, 50 moléculas azules con 100 moléculas rojas, como hay mayor cantidad de moléculas rojas, van a tener una mayor cantidad de presión. Hay mayor número de colisiones con las paredes del recipiente, por lo que ejerce una mayor presión parcial. De igual manera, si yo aumento el número de moléculas, va a impactar en la presión total. Entonces, esa es la ley de Dalton, que nos diría que precisamente la presión parcial de cada componente es directamente proporcional a la fracción mol de ese componente.